Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video. Te voy a estar enseñando dónde tú puedes comprar dominios baratos. Te voy a estar dando dos proveedores confiables que manejan un excelente precio. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos directo al grano y el primer proveedor que yo te recomiendo para comprar dominios baratos a un excelente precio se llama Namecheap, Namecheap, como tú le quieras decir, ¿ok? Sinceramente este proveedor maneja un excelente precio. Recuerda que te voy a estar regalando un cupón de descuento. Te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video. Solamente le das clic y en cuanto le das clic te va a mandar a esta ventana que vemos a continuación, ¿ok? Quiero mostrarte que aquí en la parte de abajo tenemos las promociones que están así en cuadritos como te lo enseño con la flecha, ok. Entonces aquí tú simplemente escoge dominios, ok, vas a darle clic y aquí te van a estar apareciendo todas las promociones que hay para que tú puedas comprar un dominio. En este caso podemos elegir por ejemplo este. Recuerda que las promociones van cambiando mes con mes, entonces puede que te toque más descuento a ti, ok. Entonces vamos a darle clic a este por ejemplo y en cuanto le damos clic acá ya nos aparece que nosotros podemos obtener un dominio por esta cantidad, ok. Entonces aquí vamos a escribir el nombre del dominio que tú quieras comprar. Entonces voy a hacer un ejemplo, aquí le voy a poner ambana.com, ok. Ahí ya se lo puse y simplemente damos clic en buscar. Ahí vamos a esperar a que busque el sistema. Como puedes ver ya nos aparece esta palomita que quiere decir que sí está disponible, ok. Entonces igual aquí como puedes ver también nos aplica lo que es la promoción, ¿sale? Entonces a continuación lo que vamos a estar haciendo es aquí abajito te da otras opciones de dominio en dado caso que tú quieras, pero como este está disponible pues listo, ya con este nos vamos, ok. Acá en la parte de la derecha vamos a darle clic en añadir al carrito y allí se añade al carrito. Después aquí Namecheap nos da la opción como de contratar otros servicios, ok, web hosting, WordPress hosting, SSL, VPN, etcétera. En este caso solamente vamos a estar contratando el puro dominio. Recuerda que este dominio pues tú lo vas a poder apuntar a cualquier hosting que tú quieras, ok. Entonces vamos hasta la parte de aquí abajito y ya sinceramente no vamos a estar rellenando nada más. Acá en la parte de abajo tenemos este botón naranja que dice checkout, ok, y vamos a darle clic. Entonces aquí prácticamente vamos a estar viendo el resumen de la orden de compra. Entonces como puedes ver acá te especifica qué es lo que incluye. Incluye un registro del dominio por un año o por el tiempo que tú lo quieras obtener. Si tú le das clic aquí tú puedes seleccionar a qué tiempo, ¿sale? En este caso lo vamos a dejar a un año, ok. Si quieres que esto se autorrenueve de forma automática pues simplemente lo activas aquí en este botón, ¿sale? Y aquí como puedes ver tenemos este apartado que dice que nos están haciendo un 31% de descuento, ¿sale? También aquí en la parte de abajo tenemos algo muy importante que es la privacidad del dominio. Esto quiere decir que tu información como tu nombre, tu dirección no va a aparecer pública en internet. Esto es muy importante y como puedes ver en el caso de Namecheap lo da completamente gratis. Acá te lo enseño con la flecha, dice free forever. Entonces esta es una de las grandes ventajas que tiene Namecheap frente a otros competidores, que esta privacidad del dominio no te la vende sino que te la da completamente gratis. Entonces solamente asegúrate que aparezca aquí activado y listo, ya con eso no tienes que hacer nada más. Y listo amigos, sinceramente eso sería todo. Ya solamente le vas a dar clic aquí donde dice confirmar orden. Vamos a darle clic y aquí te va a aparecer para que tú te crees una cuenta. De mi lado derecho pues simplemente rellena los datos para crearte la cuenta, ¿sale? Una vez que ya tú te crees la cuenta ya te va a pedir para que tú puedas realizar tu pago, ¿ok? Y ya vas a poder acceder al sistema de Namecheap para que tú puedas administrar tu dominio. Aquí como puedes ver amigos, yo ya inicié sesión en mi cuenta de Namecheap y aquí también me está dando pues el resumen, ¿sale? Aquí en la parte de abajo vemos los detalles del pago. En este caso yo escogí PayPal
pero tú también puedes escoger la opción de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, ¿sale? Simplemente aquí le das clic en donde dice cambiar y listo, agregas tu tarjeta. Acá en la parte de arriba, como puedes ver, ya tengo yo el botón que dice pagar con PayPal, entonces solamente le doy clic y ya se va a proceder a hacer el pago con PayPal. Y listo, amigos, ya con esto prácticamente ya habrás comprado tu dominio a un excelente precio. Y bueno, amigos, como puedes ver, en cuanto tú inicies sesión en tu cuenta, este va a ser el panel en donde tú puedes administrar todo. Y aquí del lado izquierdo tenemos, por ejemplo, esto que dice lista de dominios. Tú le das clic y aquí te va a aparecer todos los dominios que tú hayas comprado. En este caso, como puedes ver, yo actualmente tengo 3 dominios aquí comprados y ya tú puedes configurarlos pues a tu gusto. Ok, entonces como puedes ver, sinceramente es bastante fácil y bastante sencillo, y lo mejor de todo es que te ofrece muy buenos precios. Y bueno, amigos, vamos a pasar con el siguiente proveedor que también te recomiendo ampliamente, que se llama Name.com. ok, recuerda que también te voy a estar dejando un cupón de descuento que tú puedes aprovechar en el comentario fijado y descripción de este video. En cuanto tú le das clic, te va a mandar a esta página que estás viendo en pantalla. Y es muy sencillo, simplemente aquí vamos a escribir el nombre del dominio que queramos comprar. Vamos a volver a escribir el mismo con el que hemos hecho el ejemplo anterior, ok, ambana.com. Clic aquí en este botón para buscar y para ver si está disponible. Ahí está cargando el sistema, entonces aquí como puedes ver ya nos aparece que el dominio está disponible. Entonces, amigos, aquí como puedes ver me aparece en peso mexicano porque yo estoy en México. Recuerda que si tú estás en otro país te va a aparecer en dólar o en la moneda de tu país, ok. Entonces, simple y sencillamente vamos a darle clic a este botón verde que dice agregar al carrito. En cuanto le damos clic, acá dice terminar la compra y vamos a darle clic, ok. Ahí como puedes ver tenemos que podemos contratar otros productos, pero en este video no lo vamos a estar haciendo. Vamos solamente a contratar el dominio, ¿sale? Si seguimos bajando, también aquí tenemos otros productos como el hospedaje web, etcétera, ¿sale? El correo, la seguridad, etcétera. Entonces, hasta lo último, amigos, tenemos aquí esto de continuar. Vamos a darle clic y ahora sí vamos a estar viendo lo que es el resumen, ok. Y bueno, amigos, como puedes ver aquí tú puedes escoger la duración al cual vas a contratar el dominio. Si lo quieres a 1 año o lo quieres hasta 10 años, tú lo puedes contratar, ok. Ahora viene algo muy importante. Aquí como puedes ver lo que es el dominio nos va a estar saliendo 195 pesos, pero aquí tenemos agregado otro costo, ok, que serían 88 pesos mexicanos. En este caso esto es por lo siguiente, 3 cosas. Lo que sería privacidad del dominio, que recuerda que en este caso pues Namecheap la da completamente gratis, lo cual está bastante bien, sería como una ventaja para Namecheap, ok. Y tenemos lo que sería de bloqueo plus de dominio, que en este caso pues vas a evitar las transferencias o cambios no autorizados. Esto también Namecheap lo da completamente gratis, ok. Lo que Namecheap no nos da es el certificado SSL, ok, que en este caso esta empresa sí lo da por un precio muy barato, ok. Entonces si tú quisieras por ejemplo contratar el certificado SSL en Namecheap, te va a salir mucho más caro, ok. Entonces igual esta es una ventaja. Sinceramente también está muy bien este precio de 88 solamente por el certificado SSL, que sinceramente lo vale bastante, ok. Entonces, amigos, estas serían las principales diferencias, pero créeme que los dos proveedores son de muy buena calidad y te aseguro que te manejan precios muy económicos si tú los comparas con la competencia, ok. Y pues aquí ya simplemente vemos el total, que serían 287 pesos mexicanos, ok. Entonces ya para comprarlo simplemente clic aquí donde dice iniciar sesión. En este caso pues te tienes que crear una cuenta, ok. Aquí simplemente te creas la cuenta. Después de que te crees tu cuenta te va a mandar para que tú hagas tu pago, ok. Y listo, ya tendrás tu cuenta activada para que puedas iniciar sesión y desde allí administrar tus dominios en esta empresa de Namecheap. Recuerda que por ahí vas a tener lo que son los enlaces
tanto a este proveedor de Namecheap, también como en name.com vas a tener cupones de descuento en el comentario fijado y descripción de este video. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero que realmente te haya gustado. Coméntame qué proveedor te gusta más, cuál ha sido tu experiencia. Recuerda que cualquier detallito que tú tengas, escríbemelo para que yo te pueda ayudar y te veo en el próximo video.